Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal que les ofrece Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 17 horas y 58 minutos del horario internacional GMT, vamos a realizar desde Forex Índices la previsión para la semana que viene del 14 al 18 de octubre del presente año 2013. Esperamos que esta semana, que estamos a puntito de terminar, pues haya sido positiva en sus negociaciones. Ha sido una semana donde las cotizaciones de los cruces con el dólar nos han ofrecido pocas variaciones en el mediano plazo, pero sí que nos han ofrecido oportunidades en el corto plazo, enrangadas la mayoría de las cotizaciones de los cruces con el dólar, no así los cruces con el yen, que nos han ofrecido un poquito de movimientos más definidos. Pero bueno, al fin y al cabo, los movimientos son simplemente eso y donde está la clave, como ya saben, es en la gestión de capital y en el ajuste en esos tramos que ustedes elijan para operar con sus estrategias. Como siempre, las gestiones de capital son la clave del negocio. Vamos a ver cómo se está comportando la cotización del euro dólar a estas horas. Vemos cómo está muy estabilizada la cotización. Tengan en cuenta que quedan 3 horas todavía para que cierre el mercado. El euro dólar cotiza en estos momentos en el 1,3543 y como comento, quedan 3 horas para que cierre el mercado. Y como siempre le decimos, si tiene algún movimiento brusco, tanto el euro dólar como los pares que vamos a analizar a continuación, si tienen algún movimiento brusco en estas últimas 3 horas, deben de tenerlo en cuenta para el análisis y los niveles pueden variar un poquito si quedan como soporte o como resistencia. Como comentamos, está muy paralizada ya la cotización de los principales pares de divisas y no se esperan cambios en estas 3 horas, pero bueno, si se produjeran, deben de tenerlo en cuenta. Vamos a echarle un vistazo, como siempre, a los principales índices bursátiles. Movimientos de alegría, han acabado casi todos los índices en movimientos alcistas, han ganado terreno casi todos ellos. Y bueno, vamos a ver el DAX Xetra alemán en primer lugar para ver cómo ha acabado y cómo se ha comportado durante la semana. Un vistazo rapidito, simplemente pues para ver cómo acaba el DAX Xetra alemán. Vemos cómo nos va a acabar muy cercano a los máximos históricos en los 7.000, en los 8.765. Vemos instalada la cotización a estas horas un poquito por encima de los 8.700, exactamente los 8.732. Cotiza en estos momentos. Desde su apertura semanal, el día 7, la cotización tuvo su apertura semanal en los 8.578. Como vemos, pues tiene un avance de un 1,70% a estas horas de negociación del viernes. Estos avances en los principales índices bursátiles, sobre todo en las 2 últimas jornadas de operaciones de la semana, han venido determinados por ese preacuerdo y esa oferta que le han hecho los republicanos al gobierno de Obama para ampliar el techo de deuda por lo menos durante 6 semanas más. Saben que los inversores están muy pendientes de este parón administrativo que tiene paralizada a la administración de Obama y en el día de ayer, jueves, pues los republicanos le hicieron una oferta al gobierno de Obama para ampliar ese techo de deuda durante 6 semanas más. Eso ha hecho que, por ejemplo, el IBEX 35 también vaya a finalizar la semana por encima de los 9.600 puntos, exactamente en los 9.680 puntos cotiza en estos momentos los futuros del IBEX ya en los 9.680 puntos con unos avances desde su apertura semanal del entorno del 3%. También en Wall Street nos va a cerrar con avances después de haber tocado un suelo en la zona de los 14.700 puntos. Vemos cómo nos va a cerrar otra vez por encima de los 15.000 puntos exactamente a estas horas de negociación del viernes. Cotiza en los 15.222 con unos avances de el 1,5% porcentual desde su apertura el pasado lunes. Lo que más nos llama la atención es el quiebre de esta directriz alcista de mediano plazo el pasado día 3 de octubre. Cuidado con la misma, nos viene desde diciembre del año pasado
cuidado con la misma porque puede ser clave la semana pasada. Si consigue encontrar apoyo, la cotización del Dow seguirá al alza. Por el contrario, un rechazo en firme en la apertura el lunes de la semana que viene podría catapultar a la cotización del Dow a movimientos bajistas más importantes. Bueno, volvemos a divisas, como siempre comentamos, es lo que nos interesa en este análisis. Vamos al euro dólar y vamos a ver qué escenario es el que nos ha dejado y el que nos ha marcado la cotización del euro dólar en esta semana que hemos terminado o que estamos a punto de terminar, mejor dicho. Poquita historia, el euro dólar nos ha dejado en la semana. Simplemente por la parte de arriba, tener en cuenta el rechazo que tuvo en sesión americana el día 8, martes, y a principios de la sesión asiática el día 9, miércoles. Este doble rechazo en el 1.3606, ya saben que es el muro infranqueable de momento por la cotización del par en este año 2013. Atentos, luego lo veremos más detalles en temporalidades mayores, y por la parte de abajo observamos cómo la congestión de mediano plazo del 1.3495 ha sido el salvavidas de la cotización del par durante esta semana. Como vemos, nos va a cerrar presumiblemente en la zona del 1.3540 aproximadamente, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero dadas las horas que son, no creo que haya demasiada fluctuación. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, volverán a ser primordiales estos dos niveles efectivos, siempre con gestiones históricas y respetados por la cotización del euro dólar. Vamos a ver en estos momentos cómo se encuentra la cotización con respecto de su punto de apertura semanal. La apertura semanal la tuvimos el domingo por la noche en el nivel del 1.3565 y desde ahí en estos momentos retrocede mínimamente un 0,16%, un retroceso mínimo para el periodo semanal, el que nos marca a estas horas la cotización del euro dólar. Vamos a recorrer desde temporalidades mayores y vamos a iniciar el análisis para la semana que viene para recordar cómo es la situación de la cotización del par en el largo y muy largo plazo. Desde el año 2001, como siempre, sigue mandando sobre la cotización esta directriz que se nos origina en el año 2001 y, como vemos, tiene totalmente capturada la cotización del par desde hace año y medio, y en estos momentos y por la parte de arriba, como ya hemos comentado, el 1.3606, el golpe que le dio en el primer trimestre del presente año 2013 fue rechazada la cotización, y como vemos en el tercer trimestre también ha ido a buscar el 1.3606, y en estos momentos en el cuarto y último trimestre esta velita pequeña que tenemos está merodeando. Va a ser primordial en las próximas jornadas y en la próxima semana el 1.3606 de nuevo para seguir la evolución del euro dólar. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver qué es lo que nos ofrece. Vamos a expandir el gráfico para ver los detalles que nos ofrece en esta temporalidad. De momento nos vamos a ir al precio de apertura anual al 1.3205 para ver cuánto avanza la cotización del euro dólar desde que abrió el día 1 de enero. En estos momentos tenemos unos avances mínimos de exactamente un 2,40%, que para un recorrido intraanual es un mínimo avance, un 2,40, un 2,44% a estas horas de negociación. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, el 1,36 efectivo en el mes de enero y también en el mes de febrero, aunque cotizó un poquito por encima. El techo anual lo tenemos un poquito por encima del 1,37, exactamente en el 1,3720, pero vemos como ninguna vela de temporalidad mensual ha conseguido de momento cerrar por encima de esta congestión histórica de muy largo plazo. Mientras no tengamos un quiebre en firme en temporalidades superiores, no vamos a ver movimientos alcistas para este final de año 2013. De temporalidad mensual, poquito que destacar. Vemos cómo la vela que tenemos activa en estos primeros días del mes de septiembre no nos dice absolutamente nada. Nos dice que la cotización está totalmente indecisa y los inversores no quieren tomar posiciones
por encima del 1,3606 de momento. Llamar también la atención, como siempre, sobre la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos que arranca en julio del año 2008. Atentos porque cuanto más espacio-tiempo, la cotización se va acercando más a ella y más probabilidades tenemos de que vaya a darle un intento de quiebro en las próximas semanas. Atentos a este detalle, trácenla si no la tienen en sus gráficos porque ya ejerce muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par. El permiso para testear y para probar la directriz bajista de largo se lo tiene que dar indiscutiblemente el 1,3606, que es el muro, como vemos, infranqueable de momento en este año 2013. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos alguna información adicional. Poquito más. Dejamos el gráfico expandido porque lo más interesante sigue siendo en el muro del 1,3606. La semana pasada ya fue rechazada la cotización y esta semana también está siendo rechazada, salvo que en estas 3 horas de negociación al final tenga un movimiento brusco y consiga cerrar por encima de este muro de contención, que lo consideramos muy improbable dadas las horas que son. Por la parte de arriba será primordial la semana que viene, como comentamos, el 1,3606. Nos vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver cómo la cotización se nos ha mantenido encerrada durante toda la semana. En la jornada del martes día 8 le dio un golpe al muro de contención y también en la salida del miércoles día 9, pero no pudo ni siquiera durante la semana cerrar por encima ni una vela de temporalidad diaria. Vemos como la semana pasada sí, pero como ya hemos comentado, en temporalidad diaria no nos dice absolutamente nada un quiebre en este muro de contención de tan largo plazo. Encerrada entre el 1,3606 y el 1,3495, como vemos, respeto fiel durante toda la semana, como ya apreciamos anteriormente en temporalidad de 4 horas. Volvemos a esta temporalidad para colocarle ya niveles de soporte y de resistencia para la semana que nos espera del 14 al 18 de octubre. En primer lugar, le vamos a colocar principales resistencias. Acomodamos el gráfico un poquito para colocar estos niveles de resistencia. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, primordial será el posicionamiento, el quiebre y la confirmación del 1,3606. Si lo consiguen, los primeros compases de negociación de semana nos llevaría a atacar una resistencia en una congestión de mediano en el 1,3675. La siguiente resistencia y principal para la semana que viene, 1,3765, congestión de mediano largo. Otra congestión de mediano ejercería fuerza de resistencia en el 1,3863. Y desde ahí, cuidadito, porque ya nos aparece en escena una doble barrera, la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos que hemos visualizado anteriormente en temporalidad mensual, que confluye con una congestión de mediano plazo rondando la barrera psicológica del 1,40 exactamente. La congestión nos pasa por el 1,3995. Recorrido amplio desde la cotización actual del par a 460 puntos, pero todo es posible en caso de que se meta en movimientos alcistas importantes. Y por la parte de abajo, a primera hora del domingo por la noche o en sesión asiática del lunes, primordial será el 1,3495 de nuevo. Si consigue quebrar este nivel, iríamos con un recorrido amplio hasta el 1,3406, que va a ser la principal resistencia de la semana que viene con gestión de mediano plazo. Quebrado el 1,3406, nos llegamos a una congestión de mediano en el 1,3368. Precio de apertura anual del año 2011, recordado siempre por los inversores, como apreciamos en la imagen, y en caso de que llegue la cotización la semana que viene, ejercerá fuerza de soporte. Otro soporte lo topamos en una congestión de la misma categoría que la anterior, en el 1,3315, y de quebrar este nos llegaríamos a la congestión de largo en el 1,3265. A más de 300 puntos de la cotización actual nos aparece ya en escena también la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 y que nos pasaría la semana que viene sobre el 1,3235. Ejercería fuerza de soporte y quebrado el 1,3235 ya nos topamos con el precio de apertura anual en el 1,3205. Como vemos, a unos 340 puntos de la cotización actual le colocamos el último soporte para la semana que viene. Debe de quebrar el 1,3606 al alza.
quiebres definidos, confirmados, para que nos oriente de movimientos alcistas la semana que viene. Si no lo consigue, los movimientos alcistas para el euro-dólar la semana que viene estarán totalmente vetados. Por la parte de abajo, si queremos ver movimientos bajistas, debe de quebrar el 1,3495. De conseguirlo, le abriría puertas para visitar niveles de soporte inferiores. Vamos con la cotización del par en dólar-yen y vamos a ver qué escenario nos ha marcado en la semana que hemos terminado. Expandimos el gráfico como siempre para ver los detalles más importantes. La cotización nos arrancó en la congestión de mediano plazo de los 97.30. Como vemos ya en las primeras horas de negociación, ejerció muchísima fuerza de resistencia sobre la cotización. Esto hizo que la cotización en la jornada del lunes y al empezar la jornada del martes día 8 le llevará una congestión de mediano plazo que el par tiene en los 96.72, ejerciendo fuerza de soporte. Desde ahí inició movimiento alcista para instalar a su cotización en la jornada del miércoles. Durante toda la jornada del miércoles se mantuvo imantada, se mantuvo atrapada en esta congestión de mediano de los 97.30, que como hemos observado anteriormente casi coincide con la apertura semanal, y el apoyo que encontró en esta congestión de mediano el miércoles al término de la sesión americana, miércoles día 9, le dio impulso alcista a la cotización para ir a chocar de nuevo con la congestión de mediano largo de los 98.58. Primordial para seguir la evolución del par este muro de contención, el cual el 1 de octubre también ejerció muchísima fuerza de resistencia. Si no lo impide el tiempo que nos queda todavía de hoy viernes, la cotización va a cerrar por debajo. Será primordial, elemental, los 98.58 el domingo por la noche cuando abra el mercado. Recorrido en temporalidades superiores, como siempre, para rememorar y refrescar la memoria desde 1985 con su directriz bajista de muy largo plazo. Quebrada al alza el primer trimestre del presente año y, como vemos, instalada la cotización y muy imantada en la zona de los 98 yenes por dólar en los dos últimos trimestres. Sobre todo en este que acabamos de comenzar no nos dice nada, la vela que tenemos activa no nos dice absolutamente nada. Se encuentra precisamente en estos momentos en su punto de apertura mensual y trimestral en la zona de los 98.55. Recordemos que será primordial esa barrera que hemos visto por la parte de arriba. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual. En temporalidad mensual llamamos la atención sobre los avances porcentuales que nos marca la cotización desde el día 1 de enero con su apertura en los 86.76. Consigue unos avances moderados, tirando de moderados a abultados en los 98.45, unos avances de un 13,50% a estas horas de negociación de hoy viernes 11 de octubre. Por la parte de arriba, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia, la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar, exactamente el muro de contención lo tenemos en los 99,75. Golpeado, como vemos, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, y esta vela que nos marca con implicaciones alcistas de los primeros compases del mes de octubre le puede dar fuerza alcista para ir a visitar de nuevo los 99,75, que será resistencia importante para la semana que viene. Le echamos un vistazo también a la temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos alguna información adicional. La información adicional más importante es el quiebre de hace 3 semanas que tuvo a finales del mes de septiembre, la confirmación que tuvimos sobre los 98,58 y el recorrido bastante nutritivo de unos 200 puntitos desde esta confirmación, que para un corto mediano está muy bien un recorrido de 200 puntos. En estos momentos vuelve otra vez sobre los 98,58 y por la parte de arriba, como observamos, los rechazos que tuvo a principios del mes de septiembre y a mediados del mes de septiembre sobre los 99,75 son primordiales también a seguir. Vamos a temporalidad diaria por si pudiéramos sacar alguna información adicional, poquito más, la verdad, simplemente que la cotización la semana que viene se la va a jugar entre los 96,72 por la parte de abajo y los 98,58 por la parte de arriba. Volvemos a gráfico de 4 horas, a temporalidad de 4 horas, lo comprimimos un poquito para ver el escenario.
un poquito más comprimido y colocarle principales barreras de soporte y de resistencia. Primordial, como ya hemos comentado, será los 98.58. Si consigue encontrar un apoyo en la apertura semanal en los 98.58, nos vamos en busca de la principal resistencia de semana, 99.75, congestión de largo plazo. Dos congestiones de mediano ejercerían fuerza de resistencia. La primera en los 100.68 y la siguiente en los 101.63, 101.64. Ahí tenemos una resistencia con gestión de mediano plazo, que es la última barrera de resistencia que le colocamos para la semana que viene. Atentos a un posible rechazo en la apertura semanal sobre los 98.58, porque le haría muchísimo daño a la cotización del par. En caso de que ese rechazo en las primeras horas de negociación del domingo por la noche o en sesión asiática de lunes tuviéramos ese rechazo en firme, iríamos directamente a una congestión de mediano 97.30, siempre respetada por la cotización del par. Desde ahí nos vamos en busca de la principal resistencia de la semana que viene, 96.72, muro con el cual ha chocado esta semana y que le ha salvado la vida a la cotización del par. 96.72, recorrido amplio, muy amplio, hasta la siguiente fuerza de soporte, 95.40. Y la última que le colocamos para la semana que viene, 94.65, con gestión de mediano largo a casi 400 puntos de la cotización actual. Como ya hemos comentado, primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado, 98.58. Si apoya en las primeras horas, las probabilidades de ir a buscar la congestión de largo como principal resistencia de semana 99.75 serán muy altas. Por el contrario, un rechazo de los 98.58 a la baja, entraríamos en presión bajista y llevaría a la cotización a probar los 97.30. Todo se lo juega en las primeras horas en los 98.58. Vamos a continuación con la cotización del par libra-dólar, que lleva peleando durante toda la semana con la directriz alcista de mediano plazo. Le echamos un vistacito en temporalidad diaria a esta directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 9 de julio. Atentos a la misma porque es la clave indiscutible de la cotización del par. Cuidadito porque durante 3 días, como vemos, jornada del miércoles día 9, jueves día 10 y viernes día 11 está peleando con esta directriz y es lo que mantiene sujeta a la cotización del par en estos niveles. Trácenla en sus gráficos porque, repito, será primordial para la semana que viene. Incluso en temporalidades pequeñas, en temporalidades de 4 horas, hemos tenido ya un quiebre en el corto plazo. Apreciamos perfectamente el quiebre que ha tenido la cotización del par ayer, día 10, en sesión asiática, la correspondiente confirmación en el día de hoy y su recorrido de cortito plazo. Repito, primordial será para la semana que viene. Como vemos, la cotización del par libra-dólar nos arrancó el periodo semanal en el 1,6025. Estuvo instalada en la congestión de medianos del 1,6072 durante los primeros días de semana, mantuvo soportada perfectamente a la cotización esta congestión de mediano, pero sin fuerzas para llegar a la congestión de largo plazo del 1,6151, que es lo que manda sobre la cotización en el largo plazo en los últimos tiempos. No tuvo fuerzas, los inversores colocaron sus órdenes de venta un poquito por debajo y eso ya denotaba la debilidad de la cotización. El jueves tuvimos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Inglés, mantuvo la tasa en el 0,50% y el programa de activos tampoco lo varió y la cotización se mantuvo muy estable durante toda la sesión del jueves. Como vemos, un apoyo mínimo en la apertura americana del jueves le llevó a probar la congestión de mediano del 1,6010, pero ya la colocación de órdenes por debajo, la colocación de órdenes de venta por debajo de este nivel tan importante que supone siempre el 1,6010, le salvó la vida, como recuerdan, el 14 de octubre en sesión americana, y esta colocación de órdenes ya de los inversores por debajo del 1,6010 denotaba que la cotización del par iba a acabar con movimiento bajista a la semana. Como vemos, los mínimos semanales los ha marcado cercanos al 1,59. El 1,59 por la parte de abajo será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a ver lo que retrocede en el periodo semanal desde su punto de apertura de semana en el 1,6025. Va a conseguir
cerrar la semana con un retroceso de un 0,45%, un retroceso mínimo para un espacio-tiempo semanal. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver en detalle qué es lo que manda y qué es lo que rige sobre la cotización del par libra-dólar. Como ya saben todos nuestros seguidores, la directriz alcista de largo plazo desde el 1 de enero del año 2009 es lo que manda sobre la cotización en el largo plazo, muy probada durante varios meses del año pasado, del año 2012, probada también el mes de enero del presente año, quebrada en el mes de febrero, y lo que está haciendo la cotización del par no es ni más ni menos que realizar un movimiento de reconocimiento de esta directriz, lo que llamamos comúnmente como pullback, un movimiento de reconocimiento, y de momento lo está respetando. Cuidado, sobre todo si tuviéramos esas confirmaciones en temporalidades mensuales, si tuviéramos el cierre por debajo de esta directriz alcista de largo plazo, el cierre de temporalidad mensual es cuando nos anunciaría posibles movimientos bajistas importantes de largo plazo. Esta triple barrera, precio de apertura anual, directriz alcista de largo plazo y congestión de largo del 1,6151 es clave para seguir la evolución del par en el muy largo plazo. Mientras esta triple barrera no sea quebrada al alza, no nos va a orientar de movimientos definidos en el largo plazo. Vamos a una temporalidad semanal para ver algún detalle que nos pueda ofrecer la cotización de este par. Bueno, llamamos la atención, como siempre, sobre la directriz bajista de mediano largo que nos viene desde el mes de agosto del año 2009, directriz que se genera en el mes de abril del año 2011, testeada en agosto del año 2011, también testeada y probada en enero del año 2013, rechazada siempre la cotización y, como vemos, también está siendo rechazada de esta directriz bajista de mediano. Se nos forma en temporalidad semanal ya una cuádruple barrera, el precio de apertura anual, la directriz alcista de largo, la directriz bajista de mediano y la congestión de largo del 1,6151. Esta cuádruple barrera es lo que realmente está haciendo que la cotización del par no gire en movimiento alcista en las últimas semanas. Cuidadito, porque mientras esta cuádruple barrera, sobre todo el precio de apertura anual en el 1,6248, no se ha quebrado con decisión y confirmación, no vamos a ver movimientos alcistas para las próximas semanas en el par libra-dólar. Vamos a ver un gráfico de temporalidad diaria. Bueno, lo único que vamos a llamar la atención sobre la temporalidad diaria es el respeto fiel del precio de apertura anual en el 1,6248 durante 3 jornadas consecutivas. El día 1 de octubre, el día 2 y el día 3 estuvo golpeando el precio de apertura anual y fue incapaz la cotización de superar el 1,6248. Los inversores han decidido de momento que la cotización del par libra-dólar debe girar en sentido negativo en este año 2013 y así lo demuestra el precio de apertura anual en el 1,6248. Como vemos, la directriz alcista de mediano que se nos genera desde el pasado 9 de julio es vital en las próximas jornadas. Será vital, como ya hemos comentado, el quiebre definido. Necesitamos un quiebre en temporalidad diaria para que esos movimientos sean bajistas importantes. Por el contrario, si encuentra apoyo en la apertura semanal sobre esta directriz, podríamos ver movimientos alcistas para la cotización la semana que viene. Le colocamos principales soportes y resistencias para la semana del 14 al 18 de octubre. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, si encontrara apoyo la cotización sobre el 1,5960, esta congestión de mediano que siempre respeta la cotización del par histórica, muy potente este muro de mediano plazo a punto de convertirse ya en categoría de mediano largo, el 1,5960, si encontrara apoyo en esta doble barrera en la directriz y en la congestión de mediano, le daría impulso alcista como mínimo para los primeros compases de semana. Se va a encontrar como resistencia una congestión de la misma categoría que la anterior de mediano en el 1,6010. Atentos a este nivel. Otra resistencia también en una congestión de mediano en el 1,6072. Desde ahí directamente a la principal resistencia de semana, 1,6151, congestión de largo plazo. Directriz que hemos visto anteriormente cómo nos viene desde el año 2009, desde principios del año 2009. Nos confluye prácticamente con la directriz alcista
de largo plazo y la directriz bajista de mediano largo plazo. Esto hace que se nos forme una zona muerta inoperable para la semana que viene con respecto al comportamiento del precio y para operativa intrasemana entre el 1,6151 y el 1,6187, 1,6190. Cuidado, zona muerta, franja de 40 puntos para operativas intrasemana. Otra cosa es que estas directrices y estos muros nos sirvan de utilidad para negociaciones de intradía. Pero bueno, la negociación de intradía es otra historia. Zona muerta entre el 1,6151 y el 1,6190. En caso de superar el 1,6190 con un quiebre definido, atacaríamos el precio de apertura anual de nuevo en el 1,6248, que de momento, y como ya hemos comentado, es el muro con el que está chocando en este año 2013 y es el muro infranqueable para la cotización del par en estos momentos, 1,6248. Incluso si lo quebrara al alza, iríamos en busca de una congestión de mediano en el 1,6301 a 350 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización respeta el 1,5960 y la directriz alcista de mediano en los primeros compases de negociación del domingo por la noche, pensaríamos solo en movimientos bajistas para la semana que viene en el par libra-dólar. Si esta doble barrera se le hace fuerte y no es capaz de superar, ya que el día de hoy, viernes, cierre por debajo del 1,5960, será detalle a tener en cuenta. Pero la apertura del domingo por la noche, si lo hace por debajo de esta doble barrera, pensaríamos en negativo, por lo menos en los primeros compases de semana. 1,5960 primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. El primer soporte con gestión de mediano 1,5901. Desde ahí nos vamos a buscar una serie de soportes, todos de la misma categoría que la anterior. 1,5825, que además este nivel va a ser el principal soporte de la semana que viene. Muro de contención, siempre respetado por la cotización del par. El siguiente nivel de soporte, 1,5749. Desde ahí nos vamos a buscar otro, el 1,5677 y el último que lo colocamos para la semana que viene, bastante alejado ya de la cotización actual, en el 1,5604, 1,5605 con gestión de mediano a 350 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, como hemos comentado, la directriz alcista de mediano y la congestión de la misma categoría en el 1,5960 será la clave para la negociación del par libra-dólar. Continuamos con el dólar franco-suizo. Movimientos también muy enrangados los que nos ha marcado la cotización del dólar franco-suizo. Su arranque semanal lo tuvo un poquito por debajo de la congestión de mediano de los 0,9075 que había tenido sujeta a la cotización durante varias jornadas y desde principios del mes de octubre, como podemos apreciar en la imagen, y nos arrancó un poquito por debajo. Ni siquiera tuvo fuerzas para ir a buscar la congestión de mediano largo en los 0,8998. Detalle importante a tener en cuenta que los inversores hayan colocado sus órdenes de venta por encima de este muro de congestión de mediano plazo. El apoyo después del quiebre del nivel de los 0,9075, este apoyo que ha tenido la cotización en la sesión europea del viernes día 11, este doble apoyo, como vemos, le ha llevado a la cotización muy cercano al precio de apertura anual. Atentos porque volverá a ser clave los 0,9148 la semana que viene. Cuidadito con un quiebre de este nivel al alza la semana que viene porque podría hacer que la cotización se introdujera en movimientos alcistas importantes. La clave la tiene y la llave la tiene los 0,9148 por la parte de arriba, como por la parte de abajo será primordial también los 0,9075 y medio. Nos trasladamos a temporalidad trimestral, como siempre, para ver que la directriz bajista de muy largo plazo sigue vigente. Expandimos el gráfico, la cotización todavía está muy alejada y lo que es más importante, sigue sin franquear al alza los 0,9680. Que es el muro infranqueable durante muchísimos trimestres. Como vemos, está golpeando este muro y no consigue quebrarlo al alza. Mientras no lo quiebre, no vamos a atacar la directriz bajista de muy largo plazo. Esta doble barrera le pesa muchísimo a la cotización del par dólar franco-suizo.
ningún detalle de esta temporalidad y nos trasladamos a una temporalidad mensual por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Poquita información, simplemente ver el respeto que tiene la cotización en este año 2013 sobre el muro de contención de muy largo de los 0,9680, testeado el mes de mayo de este año y también el mes de julio, sin éxito, rechazada a la baja la cotización, posicionada por debajo del precio de apertura anual, que es lo que manda en estos momentos en el corto plazo sobre la cotización, los 0,9148, punto de partida anual. Le echamos un vistacito en temporalidad semanal por si sacamos alguna información adicional. La información más importante nos la genera la congestión de mediano largo, pero en los 0,8998. Cuidadito, porque este apoyo la semana pasada, ya lo dijimos la semana pasada, que podría ser importante y de hecho así lo ha sido para que acabe la cotización con avance en la semana que vamos a terminar. Cuidadito, porque este apoyo se puede hacer fuerte y se puede hacer efectivo siempre y cuando nos quiebre al alza el precio de apertura anual en los 0,9148. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria por si nos proporciona alguna información adicional, poquito más, simplemente el apoyo que hemos tenido el viernes día 11 sobre la congestión de mediano de los 0,9075. Cuidado porque mientras no vuelva a perder los 0,9075, los movimientos bajistas para el par dólar franco suizo estarán totalmente vetados. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. En un primer momento vamos a ver cómo va a acabar la cotización esta semana, qué avances nos genera a estas horas del viernes día 11 desde su punto de apertura semanal. Va a acabar con unos avances moderados de un 0,61%. Desde el día 1 de enero, como vemos, unos avances mínimos, presumiblemente va a cerrar por debajo, pero bueno, quedan todavía 2 horas y media de negociación. Retrocede en el entorno de un 0,30%. Avances ridículos e insignificantes para un periodo anual. Y en lo que llevamos del mes de octubre, vemos cómo la cotización nos arrancó el mes de octubre solo sobre los 0,9054, consigue unos avances de un 0,74%, que teniendo en cuenta que llevamos 11 días de negociación, son unos avances moderados. Bueno, le vamos a colocar ya las principales barreras de resistencia. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, primordial 0,9148. Necesitamos un quiebre con un apoyo firme sobre este nivel para ver movimientos alcistas. Nos vamos a encontrar con un cruce de directrices, una bajista y otra alcista, ambas de mediano plazo que se van a cruzar en la zona de los 0,92. 0,92, resistencia importante para la semana que viene. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo, 0,9253, principal resistencia de semana. Otra congestión de la misma categoría la encontramos en los 0,9340 y desde ahí nos trasladamos a una congestión de mediano largo que se nos ha generado sobre el precio de apertura anual del año 2012 en los 0,9392. Quebrada esta barrera, nos trasladaríamos a probar los 0,9465 como última pieza a batir para la semana que viene a más de 300 puntos, a unos 345 puntitos de la cotización actual. Por la parte de abajo, necesitamos el quiebre de la congestión de mediano de los 0,9075 como primera pieza a batir. De conseguirlo, le abriría puertas para ir en busca del principal soporte para la semana que viene, 0,8998. Desde ahí, recorrido amplio hasta el siguiente soporte en una congestión de mediano, 0,8890, 0,8891. Otro soporte de la misma categoría que el anterior en los 0,8815, 0,8816 y el último soporte que le colocamos bastante alejada ya de la cotización actual en los 0,8756. Niveles inmediatos cuando abra el domingo el mercado. Primordial, 0,9148. Cuidadito con este nivel. Por la parte de abajo, como primera barrera inmediata a vigilar, 0,9075 y medio. Continuamos con el AUD-USD, el dólar australiano enrangado totalmente, siempre merodeando y siempre teniendo
como principal fuerza de imán y eje central de operaciones, la congestión de mediano largo de los 0,9430. Como vemos, ha cotizado un poquito por encima, un poquito por debajo en las últimas jornadas, pero siempre atrapado, siempre imantado por este muro de contención de mediano largo plazo. Como vemos, va a cerrar por encima del mismo. Es un detalle ya a tener en cuenta para la apertura la semana que viene. Un apoyo en esta congestión de mediano pues nos indicaría movimientos alcistas para la semana que viene. Por el contrario, un quiebre de los 0,9430 podría indicarnos movimientos bajistas. La clave en la salida del domingo por la noche estará en los 0,9430. Vamos a ver cómo acaba el periodo semanal. Vamos a tirarle unos avances porcentuales desde su punto de apertura de semana, que la cotización lo tuvo más o menos en la congestión de mediano largo un poquito por encima y va a acabar con unos avances mínimos insignificantes de un 0,26%. Nos trasladamos a temporalidad mensual. Vamos a temporalidad mensual para ver los detalles que nos ofrece en el largo plazo. Expandimos el gráfico para ver la directriz alcista que nos viene desde el año 2009, quebrada y confirmada en el presente año, quebrada en el mes de febrero y confirmada en el mes de abril. Vemos su recorrido hasta el muro de congestión de muy largo plazo que de momento le sirve de salvavidas a la cotización del par en los 0,8888. Cuidadito con este muro porque mientras no lo franquee a la baja de nuevo no vamos a ver movimientos bajistas importantes en el largo y en el muy largo plazo, en lo que nos queda de año 2013. Por la parte de arriba vemos cómo también ha superado esta congestión en los 0,9325, congestión de largo plazo, nos la ha superado y mientras se mantenga por encima de los 0,9325 tampoco hay miedo de movimientos bajistas en el mediano plazo. Desde el punto de partida anual, la cotización del par todavía está en terreno negativo desde el 1,0391, retrocede desde el 1 de enero un 9%, aproximadamente un 8,94 nos marca en estos momentos. Vamos a temporalidad semanal para ver las informaciones adicionales. Bueno, vemos cómo este apoyo, el quiebre y el apoyo en los 0,9325, este apoyo la semana pasada ha catapultado a la cotización del par a instalarse en esta otra congestión de mediano largo, en los 0,9430, que será, como comentamos, primordial la semana que viene. Como vemos, estuvo golpeada durante 3 semanas consecutivas, durante las 3 semanas anteriores fue infranqueable para la cotización y vemos como esta semana nos va a cerrar ya por encima. Repito, será primordial los 0,9430 el domingo por la noche cuando nos abra el mercado. Le echamos también un vistacito en temporalidad diaria por si pudiéramos conseguir alguna información adicional. Pues nada más, simplemente ver cómo día tras día se ha mantenido durante toda la semana por encima. Todos los cierres los hemos tenido por encima de los 0,9430 y además, si el cierre semanal se produce por encima de este nivel, como así parece, son detalles importantes a tener en cuenta para la salida el domingo por la noche. Volvemos al gráfico de 4 horas, comprimimos el gráfico y le colocamos soportes y resistencias. En primer lugar, como siempre, le vamos a colocar las resistencias. Un apoyo en los 0,9430 le daría impulso alcista el domingo por la noche cuando abra el mercado. La primera resistencia nos vamos a encontrar en los 0,9565, con gestión de mediano a 100 puntos de la cotización actual. La principal resistencia para la semana que viene, 0,9565, con gestión de mediano largo. Atentos a este muro de mediano largo porque será la principal barrera la semana que viene. Una congestión de mediano la encontramos en los 0,9753 y la última en otra de la misma categoría en la zona de los 0,98, como vemos a unos 340 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, imprescindible, debe de quebrar y confirmar los 0,9430. Si lo consigue, atacaríamos como principal fuerza de soporte para la semana que viene la congestión de largo en los 0,9325. Desde ahí recorrido muy amplio hasta un nivel de corto como soporte en los 0,9130.
138 y quebrado este, recorrido también muy amplio hasta una congestión de mediano muy alejada de la cotización actual y poco factible de que llegue, pero en los 0,8980 le colocamos el último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, no se olviden de los 0,9430, porque será la pieza clave. Si apoya, nos iríamos al alza. Por el contrario, un quiebre de este nivel catapultaría la cotización del par a movimientos bajistas la semana que viene. Bueno, vamos a analizar dos cruces con el yen. Con el yen, en primer lugar, vamos al dólar yen y después veremos el euro yen. La cotización en los 98,57. Cuidadito con los 98,57 porque será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. El mercado seguramente va a abrir por debajo de los 98,58 y como comentamos será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al euro yen porque nos acabamos de dar cuenta, nos hemos despistado de que el dólar yen ya lo hemos analizado. Vamos al euro yen que nos ha ofrecido movimientos interesantes esta semana. Por la parte de abajo siempre ha estado soportado por una doble barrera, la congestión de mediano de los 131,82 y lo que es más importante, la directriz de la misma categoría que nos viene, vamos a ver en temporalidad diaria desde dónde nos viene esta directriz de mediano plazo, esta directriz se nos genera el mes de mayo del presente año. Cuidado porque, como comentamos, esta doble barrera es lo que le ha servido de apoyo durante toda la semana a la cotización para este impulso alcista con el que nos va a cerrar en el muro de contención de largo de los 133,55 que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos al gráfico de 4 horas para ver los movimientos de esta semana. Como vemos, nos abrió el mercado el domingo por la noche sobre la congestión de mediano de los 131,82, pero como vemos, la directriz bajista de la misma categoría ha mantenido imantada la cotización durante los primeros días de semana y vemos el arranque en sesión americana del miércoles día 9, el apoyo que tuvimos en sesión europea del jueves día 10 sobre la congestión de mediano de los 131,82 fue primordial y desde ahí movimiento alcista hasta el muro con el que está chocando este viernes día 11, 133,55. Después veremos los detalles en temporalidades superiores como este muro es primordial para la semana que viene. Unos avances porcentuales para ver cómo va a acabar la semana la cotización del euro-yen desde su punto de apertura semanal nos va a acabar con unos avances importantes de un 1,26% en estos momentos de avance de hoy viernes 11 de octubre. Como siempre, nos trasladamos a temporalidad trimestral. Le echamos un vistacito para ver la secuencia de la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000, sus quiebres, sus confirmaciones, siempre respetada, aunque ha sido quebrada. Estos muros de muy largo plazo son recordados siempre por los inversores y cómo se mantiene de momento alejada de la misma. En temporalidad mensual vamos a sacar alguna información adicional. Vemos cómo en el mes de mayo le dio un intento de quiebra a los 133,55 y fue el primer rechazo que tuvo la cotización de este muro de largo plazo. Recuerden que es una congestión histórica que siempre la respeta y bueno, para muestra vale un botón. También fue testeada en el mes de septiembre y vemos cómo nos va a cerrar sobre los 133,55 que repito será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde el precio de apertura anual vamos a ver sus avances porcentuales. Desde los 114,54 consigue unos avances de un 17%. Avances bastante abultados para un periodo intraanual en la cotización del euro-yen. Por la parte de abajo, los apoyos en la zona de los 127 junto con la directriz alcista de muy largo plazo que, como comentábamos anteriormente, es recordada siempre por los inversores, aunque en el muy largo plazo haya sido quebrada y confirmada, en el corto, en el mediano y en el largo plazo la recuerdan siempre y nos sirve de muro de contención. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Poquita información en temporalidad semanal, simplemente que los 133,55 están ejerciendo mucha fuerza de resistencia en las últimas jornadas de la presente semana, como ya ejerció fuerza de resistencia
la semana que viene. Como vemos, tan solo 2 semanas en este año 2013 ha conseguido girar por encima de este muro de largo plazo de los 133,55. Tuvimos un máximo intraanual un poquito por encima de, un poquito por debajo de los 135. Aquí hay una congestión de mediano largo en los 135,30 que va a ser también pieza clave la semana que viene. Temporalidad diaria, por si sacáramos alguna información adicional, nada más. Un poquito, simplemente que la cotización ha estado encerrada toda la semana entre la congestión de largo de los 133,55 y la doble barrera por la parte de abajo, un poquito por debajo de los 132. Colocamos soportes y resistencias en temporalidad de 4 horas. No tiene que ver nada la temporalidad en la cual colocamos los niveles, simplemente por cuestiones de visualización de la cotización. Por la parte de arriba, primordial el apoyo en los 133,55 en los primeros compases de semana si queremos que la cotización del euro-yen gire al alza la semana que viene. Si apoya en los 133,55 nos vamos al alza a buscar un nivel de corto, en los 134,38. Desde ahí recorrido amplio hasta la principal resistencia de semana, 135,35, con gestión de mediano largo y ya introducida la cotización en máximos de este año. Recordemos que los máximos está en la zona de los 135. Quebrado los 135,35 nos llegamos a una congestión de mediano en los 136,15 y quebrada esta congestión de mediano, recorrido muy amplio hasta los 138, exactamente los 138,03. Como vemos, a 450 puntos de la cotización actual, a 460 exactamente. Por la parte de abajo, clave sería que tuviéramos un rechazo importante en los 133,55 el domingo por la noche. Como vemos, de momento se le resiste muchísimo este muro de contención de largo plazo. Si tuviéramos un rechazo importante y potente de los 133,55 a la baja, nos iríamos de nuevo a la zona de los 131,82, que será soporte importante para la semana que viene. Le ayudaría de nuevo esta directriz bajista de mediano plazo. El siguiente soporte y principal de semana, 130,38. Otro con gestión de mediano lo topamos en los 129,48. Es el último que le colocamos ya para la semana que viene a 400 puntos de la cotización actual. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, quizás demasiadas, 133,55 con gestión de largo plazo primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Bueno, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene del 14 al 18. Ya saben, en Forex Índices estamos para atenderles. Cualquier duda, cualquier comentario, antes de meter la pata, como decimos vulgarmente, pregunten. Pregúntenos, que el preguntar es gratuito. No se introduzcan en los mercados, por así decirlo, a ciegas, porque el mercado no perdona. El mercado, si no se conocen los productos que se negocian y si no se ajustan bien esas gestiones de capital, el mercado no perdona. En Forex Índices estamos para atenderles a través de nuestras vías de contacto, teléfonos, Skype, redes sociales, correo electrónico y formulario de contacto. Nada más, muchísimas gracias y el lunes volveremos con nuestras negociaciones de intradía y con esa colocación de los niveles para la negociación de intradía que realizamos a partir de las 5:30 GMT. Muchas gracias y hasta la semana que viene.